Vamos a dar comienzo a este acto de inauguración oficial, formal, de la Escuela Internacional de Invierno de la Universidad Nacional del Litoral en la edición 2021. Es ya la novena edición desde el año 2013 en su comienzo, en una colaboración de la Universidad del Litoral con la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo y de la red de universidades Coimbra, de las universidades europeas de Coimbra. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos por tenerlos a todos aquí. Como en cada edición, siempre pasan cosas distintas, pasan cosas nuevas y nosotros tenemos mucha ansiedad y las enormes ganas de volver a conocer estudiantes, volver a trabajar con los profesores y hacer algo interesante para nuestra universidad y sobre todo para América Latina, que cada vez más necesita hacer escuchar su propia voz. Para ir directamente a lo que requiere el protocolo, nos van a acompañar para darnos la bienvenida a nuestra Universidad Nacional del Litoral, el señor secretario de Desarrollo Institucional e Internacionalización, el abogado Pedro Sánchez Izquierdo, y el señor rector, el doctor Enrique Mamarela, a quienes, bueno, ya les concedo el uso de la palabra para que hagan el saludo oficial. Bueno, buenos días a todas y todos. Bienvenidos formalmente a la Universidad Nacional del Litoral. Sientan el imposible caluroso abrazo que decía Fernando recién en privado, siéntanlo. Esperemos que el año que viene poder tener algún evento donde podamos estrechar la mano, estrechar un abrazo y poder compartir algunas clases presenciales juntos y algunos espacios juntos. Pero bueno, algo bueno ha dejado la pandemia y ha dejado esta posibilidad de tener esta posibilidad de seguir haciendo, ¿no? Hoy Fernando va a hablar seguramente de las ciudades y las ciudades tienen mucho que ver con la resiliencia y nosotros hemos sido resilientes en nuestros cursos. Así que hoy, coincidentemente con el inicio de las actividades del segundo semestre en la universidad, desde la Secretaría, desde el área de internacionalización de la Secretaría, damos comienzo a dos actividades. Hace un rato dimos en la propuesta educativa internacional inicio al curso GCPymes con la universidad, la Facultad Giorgio Foix de la Universidad Politécnica de Lemarque. En este momento estamos dando inicio a nuestra Escuela Internacional de Invierno en la segunda edición virtual y en su novena edición total. Quiero agradecerle especialmente a todos los docentes que se han sumado desde la Universidad del Litoral y de universidades hermanas a este desafío de preparar un curso virtual, de prepararlo con tiempo, de brindar materiales que vamos a compartir con todos y cada uno de ustedes. Y esto no son actividades aisladas, son actividades que tienen que ver con todo un proceso de internacionalización que va más allá de la movilidad, un proceso de internacionalización integral, al cual en su plan de desarrollo institucional la Universidad del Litoral ha abrazado, y que bueno, queremos que ustedes se sientan parte y sean parte. Quiero agradecer también a todo el equipo de gestión de la Secretaría, que seguramente ya ha estado en contacto con ustedes, con los que son alumnos de este curso, ya han estado con ustedes haciendo esa actividad preparatoria la semana pasada. Y especialmente quiero agradecerle al doctor Fernando Carrión, que hoy nos va a compartir, luego de esta presentación formal, una conferencia sobre el derecho a la ciudad en América Latina. Recién nos comentaba el doctor Carrión que él no es la primera vez que trabaja con la universidad, tiene colegas no solo en arquitectura, sino también en derecho, con los cuales ha trabajado, ha compartido con nosotros, ha visitado nuestra ciudad, conoce nuestra ciudad,
así que a los santafesinos que son alumnos de la escuela pueden entender que Fernando conoce Colón, conoce Unión, sabe que Colón y Unión no hemos pasado un buen momento este fin de semana, pero bueno, ya Marcelo Gianotti, que fue quien nos hizo el contacto con él y a quien le agradecemos, también lo hemos puesto al tanto. Y para los que son estudiantes que se suman a la Universidad Nacional del Litoral, quiero que sepan que nuestra universidad ya los considera como parte de esta casa de estudios. Esperamos que los que se arriman por primera vez termine siendo una experiencia de valor para sus carreras, de valor para sus vidas, y que también sea un modo de querer venir a visitarnos a Santa Fe y a compartir con nosotros. Les dejo la palabra para la apertura formal al señor rector, el doctor Enrique José Mamarela. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas tardes a todas, a todos, o a la mayoría de todos y todos. Algunos seguramente están todavía sobre el horario de la mañana y algunos más avanzado en el horario de la tarde. Esto de la virtualidad hace que nos tengamos que acomodar a múltiples usos horarios y nos permite de alguna manera estar cerca, aún en este tiempo de pandemia tan difícil que nos ha tocado vivir como humanidad. Le damos la bienvenida a todos a esta 9ª edición de la Escuela Internacional de Invierno y fundamentalmente agradecer, porque de eso se trata más, agradecer a los docentes que vienen trabajando, agradecer al equipo que viene trabajando en la organización, agradecer fuertemente al doctor Fernando Carrión por su disponibilidad para estar aquí con nosotros compartiendo este tiempo, y agradecer a los estudiantes, agradecer la disponibilidad de querer seguir creciendo, formándose, de integrarse y fundamentalmente de animarse a tomar problemáticas complejas. Esta escuela tiene que ver con eso, tiene que ver con la posibilidad de salir del ámbito de nuestras disciplinas, de salir del enfoque diario que generalmente tenemos en nuestras temáticas en las cuales trabajamos y en poder, en conjuntos, con diferentes bagajes culturales, con diferentes formaciones disciplinares, con trayectorias diferentes, poder reflexionar cultural, social y también técnicamente sobre ciertos aspectos que son fundamentales para nuestros países. En nuestro caso tiene que ver con Latinoamérica, una de las regiones tal vez más desiguales del mundo, y en el que el tema de los objetivos del desarrollo sostenible se hacen más que estratégicos para poder pensar en el crecimiento con sustentabilidad, con igualdad, como todos queremos. Así que darle la bienvenida, augurarles un trabajo fecundo, pero también el poder encontrar un espacio para que pueda haber una integración cultural, una integración social, y que esto que hoy no podemos, que hablábamos hace un ratito, de poder abrazarnos, de poder estar cerca, de poder compartir más allá de los aspectos del aula, pueda ser pronto una realidad, podamos volver todo a construir una post-pandemia, una post-normalidad, que nos animemos a desarrollar, que esa post-normalidad sea mucho mejor que la que veníamos trayendo y que también sea mucho mejor para nuestros pueblos. Así que agradecerles a todos la presencia y animarlos a seguir trabajando en este sentido. Bueno, muchísimas gracias, señor rector. Efectivamente, en esa línea de trabajo que acaba de mencionar, con un lugar de prioridad para la región, para América Latina, desde hace muchos años trabajando
en esto de la internacionalización de la educación superior, descubrimos la necesidad de que América Latina tenga en los latinoamericanos la voz que mejor describa, mejor presente, mejor explique la realidad, los desafíos de nuestra región. Y en ese sentido hemos estado trabajando en distintas líneas y en distintas actividades. Originalmente el germen de esta escuela de invierno tiene que ver mucho con otro espacio que es la Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos José Martí, de la cual se ha nutrido en la mayoría de sus profesores, su cuerpo docente, proviene de experiencias que pasaron en este espacio de difusión científica, y la escuela vino a aportarle a ese recorrido, a ese compromiso de generar una voz latinoamericana sobre Latinoamérica, la voz de los alumnos, la voz de los estudiantes. Y nos pareció innovador en su momento apelar a una estrategia de simulación que involucrara a los estudiantes en un rol mucho más activo en su proceso de enseñanza. De esa manera está estructurada nuestra escuela de invierno. Nosotros esto lo vamos a explicar a nuestros estudiantes con más detalle cuando haya terminado la conferencia del profesor Carrión. Vamos a hablar un poco más de la metodología de trabajo, pero me parece que es importante decirlo ahora, antes de que la escuela comience, porque ese es el sentido que le hemos pedido al profesor Carrión para que dé a su presentación. Nosotros buscamos en este espacio construir eso, una voz que explique la realidad, los desafíos que tiene América Latina desde nuestra propia perspectiva. Y así es como hemos invitado a quien hoy nos acompaña para explicarnos esto, que en algunas otras latitudes del mundo puede parecer o puede carecer de sentido, tener un sentido totalmente diferente, como es el derecho a la ciudad. Creo que nadie mejor hoy por hoy que en América Latina que Fernando Carrión para poder explicarlo. Pero permítanme que les cuente quién es Fernando Carrión, o por lo menos qué dice su hoja de vida. Fernando es arquitecto por la Universidad Central de Ecuador, maestro en Desarrollo Urbano Regional por el Colegio de México y doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido director del Centro de Investigaciones Ciudad, director de Planificación del municipio de Quito, coordinador general de la Red Ciudades para América Latina, director de Flaxo Ecuador, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, coordinador del Grupo de Trabajo El Derecho a la Ciudad de Claxo y presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos. Entre sus áreas de especialidad se encuentra la planificación urbana, la descentralización, el desarrollo urbano, los centros históricos, la vivienda, la seguridad ciudadana y la sociología del fútbol. En la actualidad se desempeña como coordinador del área de estudios Claxo de Flaxo Ecuador. Fue editorialista del diario Hoy por más de 20 años y productor del programa de radio Futbología en Radio Quito. Ha publicado más de 1000 editoriales periodísticas, 250 artículos académicos y 37 libros. Obtuvo el premio de ensayo Agustín Cueva. Fue reconocido por Es Global, un portal de información sobre política, economía y sociología de habla hispana, como uno de los 50 intelectuales más influyentes de Iberoamérica. Y sus trabajos pueden ser consultados en un blog que ha concedido la Universidad de Berkeley, California, que se puede encontrar en el sitio works.bpress.com/Fernando-Carrión. A esto debería agregar Fernando, hincha fanático de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, si no me equivoco, lo cual en una ciudad tan futbolera como Santa Fe es mucho más que bienvenido. Pero bueno, no hace falta aclarar por qué Fernando Carrión está hoy aquí con nosotros y por qué nosotros valoramos tanto sus aportes para nuestra escuela de invierno. Fernando, no voy a agregar nada más. Aquí queda cerrada la presentación oficial, la apertura de la escuela y abierta tu conferencia para que nos ayudes a entender un poco más lo que pasa en América Latina.
Del mismo modo, dejamos en libertad a las autoridades que seguramente tienen que cumplir con su agenda y les agradecemos el saludo. Cuando tú quieras, Fernando. Muchísimas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo a la distancia a las autoridades máximas de la Universidad Nacional del Litoral por acompañarnos en esta inauguración, en este inicio de nada más ni nada menos que el noveno ciclo de la Escuela Internacional de Invierno de la Universidad Nacional del Litoral. Y obviamente agradecer también a Miguel y a Marcelo, que fueron las personas que me invitaron justamente para participar en esta ocasión. Acabo de subir la imagen, no sé si se ve bien. Se ve bien. Sí, bien. Entonces, lo que voy a poner a consideración de ustedes es lo que ya Miguel les adelantó, el derecho a la ciudad, desde mi punto de vista, que se ha transformado en un concepto polisémico, es decir, que tiene varios sentidos, varias formas de comprenderlo. Y me parece que eso es importante como punto de partida. A manera de introducción, uno debería decir que el concepto el derecho a la ciudad, es absolutamente clave en una coyuntura urbana actual de América Latina, porque se convierte en una cuestión múltiple. Primero, es una construcción analítica, es decir, tiene un hondo contenido teórico, metodológico muy importante. Luego también ha sido asumido desde la perspectiva de las movilizaciones sociales de la sociedad, de los habitantes de nuestras sociedades, y también en un espacio de debate. Eso significa que el derecho a la ciudad como concepto, como metodología, define un ámbito explícito del conflicto social que se vive en las ciudades. Por eso uno podría decir de entrada que el derecho a la ciudad permite comprender y reivindicar desde una perspectiva lo que es la ciudad, pero también desde un proyecto distinto de ciudad. Es una cosa bastante holística, bastante integral, que permite pensar en un proyecto de ciudad distinto, que hasta ahora habíamos tenido más bien algunas reivindicaciones, etcétera, desde la perspectiva de la vivienda, desde la perspectiva de los servicios, de las infraestructuras, del espacio público, etcétera. Pero en el caso del derecho a la ciudad, implica un concepto mucho más abarcativo, porque implica un proyecto de ciudad totalmente diferente al que estamos viviendo y al que hemos construido y discutido. Por eso es que este concepto es asumido por un conjunto muy amplio de actores, que cada uno de los cuales le va dotando de contenidos diversos, lo cual es una riqueza, pero también es una complicación. Y esos contenidos diversos lo que hacen es definir este ámbito del conflicto que decíamos, y por eso es un espacio de debate y que no se cierra, sino que más bien se abre. Para eso voy a poner a consideración de ustedes cuatro ideas que me parece que son importantes. Una, justamente, poner en consideración lo que significa la polisemia del concepto del derecho a la ciudad. En segundo lugar, ver la trayectoria histórica que este concepto ha tenido, para ver, en tercer lugar, cómo se especifica en el caso de América Latina, y al final, pues, algunas conclusiones que me parece que pueden ser de interés. Para ir en ese orden, la primera idea. ¿Por qué la polisemia? ¿Por qué el derecho a la ciudad es un concepto polisémico? Porque sin duda es un concepto en disputa, es un ámbito del conflicto. Porque por un lado está la reivindicación de la democracia en la ciudad, del desarrollo de la ciudad, que ya no es exclusivamente, como siempre se lo había concebido, el desarrollo urbano como la forma de organización de la ciudad. Es decir, aquí la industria, acá el comercio, acá la vivienda, acá la administración, etcétera, sino entenderle como un desarrollo en el sentido de satisfacción de las grandes demandas que la población mayoritaria tiene en nuestras ciudades. Por eso también el sentido de la democracia. La democracia no es solo respecto a lo que significa la construcción representativa de nuestras autoridades, sino del acceso democrático a la ciudad en su conjunto. Entonces, esta democracia
esta democracia y este desarrollo se conflictúan frente a un intento de banalizar el concepto. Es decir, este no es un concepto importante, por lo tanto hay que dejarle a un lado, y sobre todo, en muchos sentidos, vaciar el sentido profundo que tiene el concepto del derecho a la ciudad. Es decir, la de construir un proyecto totalmente distinto al que tenemos hasta ahora. Por eso es que este sentido del derecho a la ciudad nos muestra que existen diferentes significados según cada uno de los actores y según cada uno de los espacios que existan. Y está no solo, como veíamos hace un rato, que está en los movimientos sociales, en los movimientos políticos, en la academia, sino que también está representada en varias esferas. En las universidades se lo estudia, se lo discute, en la política está presente, en la cuestión normativa, es decir, en las leyes, ordenanzas, normas, etcétera, que tenemos en nuestras ciudades, también se debate y también está presente. Y en términos sociales ni se diga, porque la población que habita en las ciudades permanentemente lo está reivindicando. ¿Qué es lo común que tienen estos distintos sentidos, estos distintos significados? Que hay un conflicto, eso es absolutamente evidente, porque hay unos que empujan una línea, otros que empujan otra, y ese conflicto lleva a luchas distintas. Por eso es que el concepto del derecho a la ciudad es más político que jurídico. Y este sentido del derecho hace pensar en que es un tema jurídico, pero no lo es exclusivamente. Es mucho más político que jurídico, pero finalmente tiende a expresarse jurídicamente, por ejemplo, en las constituciones. En América Latina, muy pocos países, muy pocas constituciones tienen incorporado el derecho a la ciudad en su estructura interna. Ahora, por ejemplo, en el debate que se está teniendo en Chile para la construcción de la nueva constitución, el nuevo constitucionalismo que debería salir en Chile, este es uno de los puntos centrales, porque en la constitución del año 80 que tenía Chile, que era del dictador Pinochet, no estaba nada de la ciudad y mucho menos del derecho a la ciudad. Entonces aquí va a haber un salto político bastante importante. Entonces, el debate se expresa en la esfera pública y en la esfera política. En la esfera pública, en los medios de comunicación, en los distintos espacios públicos que existen, no solo en términos urbanos, es decir, en la calle, en la plaza, sino también en los medios de comunicación, y en la política ni se diga. Por eso está presente de forma permanente este debate. Son los movimientos sociales los que finalmente enarbolan, ciertos académicos que están también en esa línea, y también no se puede negar la presencia de ciertos funcionarios que empiezan a reivindicar visiones heterogéneas, ahí está la polisemia, visiones heterogéneas del derecho a la ciudad. Yo he logrado identificar tres que me parece que son las más importantes, las tres grandes líneas que existen del pensamiento respecto al derecho a la ciudad. La primera, que no es otra cosa más que el acceso a los servicios, al espacio público, a las infraestructuras, a la vivienda. Que esto es algo común que ha estado presente en casi toda la historia del urbanismo moderno en América Latina. Que en algún momento incluso se les llegó a llamar la marginalidad, es decir, aquellos sectores que no pueden acceder a los servicios, las infraestructuras, la riqueza, etcétera, que produce la ciudad. Entonces aquí simplemente se le entiende al derecho a la ciudad la posibilidad de acceso a la ciudad como serían servicios, infraestructura, vivienda. En otras palabras, lo que se discutió con la teoría de la modernización, principalmente en la década de los años 60 y 70 del siglo pasado en América Latina, dentro de la teoría de la modernidad y en ese sentido de lo que significa la marginalidad. Una segunda que es mucho más profunda, donde hay un debate respecto de la producción de la ciudad. Es decir, ya no solo es acceder a la ciudad, sino cómo se produce esa ciudad. ¿Cuál es la forma de producción de esa ciudad? Y por otro lado, cómo se apropia la gente de esa ciudad. Es mucho más complejo que simplemente el acceso. Y aquí lo que se ve claramente, que esa es la tesis principal de David Harvey, es que tiene que ser una ciudad anticapitalista. En ese sentido, el pensamiento de Harvey
es un pensamiento utópico. De alguna manera regresa nuevamente a la ciudad, como ocurrió con Tomás Moro, Campanella, etcétera, que fueron los utopistas que fundamentaron sus tesis como la ciudad del sol, justamente en el ámbito de las ciudades. Y la tercera, que es mucho más institucionalista, y en este caso simplemente se le ve como una de las garantías adicionales, garantías universales de los derechos humanos. Por ejemplo, en este ámbito, a mi manera de ver, se inscribe lo que es el derecho a la ciudad, que se aprobó en el año 2016 en la Cumbre Mundial de Ciudades organizada por Naciones Unidas, por Hábitat de Naciones Unidas aquí en la ciudad de Quito. Aquí tienen 3 entradas totalmente distintas. Una como acceso, otra como producción, apropiación y todo lo que significa ahí para construir una nueva ciudad. Y en tercero, una forma más bien institucionalizada que poco puede aportar al desarrollo de nuestras ciudades. Y aquí viene, dentro de esta misma idea de la polisemia, una gran pregunta. El derecho a la ciudad, ¿a cuál ciudad nos estamos refiriendo? Y aquí me voy acercando mucho a lo de David Harvey. En otras palabras, ¿qué ciudad está detrás del derecho a la ciudad? Porque nosotros nos fijamos mucho más en el derecho que la ciudad. Entonces, el derecho es este del acceso, es este de la producción, es este institucional. ¿Pero a qué ciudad? Les pongo un ejemplo. Se plantea que la ciudad inclusiva. ¿Pero qué es la ciudad inclusiva? Nadie debate la ciudad, sino que a esta ciudad que hoy día tenemos hay que incluirle, por ejemplo, a la mujer. Hay que incluirle, por ejemplo, a los pueblos y nacionalidades indígenas. Hay que incluirles, por ejemplo, a la población que tiene problemas respecto de sus condiciones relacionadas al cuerpo. Los migrantes, etc. Entonces, ¿qué es el derecho a las... ¿Qué es la inclusión a la ciudad? Es una suma de actores a la ciudad que ya existe. El concepto del derecho a la ciudad es un cambio sustancial porque ya no es incorporar, ya no es sumar, es otra ciudad que, por ejemplo, es la ciudad feminista. La ciudad feminista no es una ciudad, no es esta ciudad a la que le incorporamos las mujeres, es otra ciudad. El sentido patriarcal tiene que cambiar porque hoy día está organizado bajo ese sentido patriarcal. Es un cambio sustancial. Entonces, la pregunta, ¿a cuál ciudad es clave? Y ahí viene el sentido de la utopía que lo plantea David Harvey muy claramente. Pero también podríamos hablar aquí ya del concepto explícito de ciudad, y yo trabajo mucho vinculado a las tesis de Aristóteles de la época clásica griega, cuando él define que la ciudad es una comunidad política. Y hoy día esa comunidad política tiene un protagonismo muy fuerte. Un protagonismo que se expresa, por ejemplo, en un conjunto de reuniones internacionales, en las redes que ha ido formando, en el debate, por ejemplo, de lo que significa el calentamiento global. ¿Por qué? Porque esa misma ciudad es, bajo la concepción que este rato se tiene, la que ha producido el calentamiento global. Entonces, el cambio climático tiene que partir del cambio de modelo de ciudad, es decir, de otra ciudad. Y entonces, aquí la idea es que la ciudad es una comunidad política que hoy día tiene un protagonismo que antes no lo tenía. Y esto nos lleva a una cosa que estoy trabajando en este momento con Paulina Cepeda, que estamos escribiendo algunas cosas. En este caso estamos hablando no solo del derecho a la ciudad, sino el derecho de la ciudad. ¿Y por qué el derecho a la ciudad? Porque más o menos desde fines de los años 80 del siglo pasado, las ciudades empiezan a elegir democráticamente sus autoridades. Y eso les da un poder a los territorios que antes no existían. Porque antes los territorios se organizaban colonialmente desde los gobiernos nacionales. Hoy día los territorios se eligen representados de sus propias sociedades locales, lo cual les da un poder muy fuerte frente al Estado central, frente a los estados nacionales, frente a los estados federales. Y entonces aquí viene la gran tesis de Ada Colau, que a mí me parece que es muy interesante, que ella dice,
hay que darle más poder a las ciudades para que la ciudadanía tenga más poder. Y es lógico. Si los municipios de las ciudades no tienen recursos, no tienen competencias, no se organizan democráticamente, ¿cómo se puede tener un derecho a esa ciudad con pocos recursos? Por eso es fundamental incorporar el concepto de derecho a la ciudad, que es justamente lo que estoy trabajando en estos momentos. En otras palabras, ¿cómo responder al derecho a la ciudad si las ciudades no tienen derechos? Es la tesis esta de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Hay que darle más poder a las ciudades para que los ciudadanos tengan más poder. Y eso no es otra cosa más que dos cuestiones. Uno, que las ciudades tengan más autonomía, lo cual supone tres cuestiones. Uno, mayores recursos económicos. Las ciudades tienen muy pocos recursos porque son manejados directamente desde los gobiernos nacionales. En segundo lugar, no tienen todas las competencias. Hoy día con el COVID hemos entrado en una discusión muy interesante respecto de si eso tiene que ser hecho en los ámbitos federales, nacionales, o tiene que ser hecho en los ámbitos locales. Y da la impresión que se va decantando esa discusión por el ámbito local, por el ámbito de las ciudades, porque además del COVID es una enfermedad urbana, es una enfermedad de la interacción social, y la mayor interacción social se produce justamente en las ciudades. Entonces, las ciudades hoy día deben tener más competencias, y por otro lugar, y en otro sentido, hoy dentro de la autonomía tiene que haber una representación política autónoma, es decir, tienen que sus autoridades ser electas popularmente. Para que ustedes vean, en el año 1985, solo 7 países de la región elegían todas sus autoridades locales democráticamente. Es decir, los alcaldes, los concejales, recién a principios del siglo, a principios de la década de los años 90 del siglo pasado, empiezan a ser representativos. Entonces, para que las ciudades tengan más poder, tienen que tener más autonomía, recursos, competencias y representación política y social. Y en segundo lugar, tiene que inscribirse en la lógica de los distintos estratos del ser. Y aquí hemos recogido mucho la experiencia de la Constitución de mi país, del Ecuador, donde se señala que la naturaleza tiene derechos. Hasta el año 2008, ninguna constitución en el mundo había planteado que la naturaleza tenga derechos. Había sido simplemente objeto de derechos, pero no sujeto de derechos. Desde el 2008 eso se abrió. Y creo que esa experiencia da lugar a pensar que la ciudad también puede tener derechos, porque es parte de los distintos estratos del ser, porque la ciudad es un órgano vital que está articulado directamente con la naturaleza. En otras palabras, si nosotros tenemos el derecho de la ciudad, es factible empezar a concretar el derecho a la ciudad. Para eso plantearíamos, en segundo lugar, la segunda idea, un poco el recorrido histórico de cómo se ha ido construyendo este concepto. La historicidad del concepto del derecho a la ciudad, que tiene 3 pasos. Sin duda es un tema nuevo que ha llegado a América Latina, y cuando digo nuevo es más o menos desde el cambio de siglo para acá, pero que ha venido desde el tiempo en la historia de la humanidad. Y en esto principalmente son los griegos los que empezaron a desarrollar esta tendencia, y Aristóteles a la cabeza de esto. Luego tenemos en la década de los años 60 del siglo pasado, 60-70, cuando aparece Lefebvre, en una época de crisis de Francia, de Europa, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y ahí ya se explicita de manera concreta lo que es el derecho a la ciudad, a pesar de que Lefebvre en sus textos no lo desarrolla explícitamente con eso. Y ya más entrado el fin de siglo, en la década de los años 90, fines de la década de los años 90, desde Nueva York, ya no es de Francia, ya no es desde los griegos, desde Nueva York, con el retorno del marxismo a la comprensión de la ciudad, nos llega David Harvey. Pero llega desde Nueva York, desde el pensamiento de Nueva York y de Londres también, pero principalmente de Nueva York, para proyectarse al mundo.
Y es en ese contexto que todo este proceso empieza a sintetizarse en América Latina. ¿Y cómo se ve esto? Hay un renacer de Lefebvre. En general, en América Latina se empieza a discutir nuevamente Lefebvre, reaparece, llamémoslo así, Lefebvre, y se tiene una presencia pues muy fuerte de Harvey, pero en un contexto de altísima movilización social y política, que esta movilización empieza a tener expresión muy clara en la región. Veamos el primer paso. Como decía yo al principio, la ciudad para mí es una comunidad política. Y lo que es interesante es que esta comunidad política le antecedió al Estado. Fue antes del Estado. Es decir, la ciudad existía antes de que exista el Estado. Obviamente, cuando nace el Estado, la ciudad se fortalece, sobre todo las ciudades capitales, las ciudades más grandes. ¿Cómo se constituye esta comunidad política? ¿Por quién? Por la ciudadanía que tiene derechos y deberes. Entonces, desde allá empieza, porque civitas es exactamente igual que ciudadanía. Y entonces, en ese contexto empiezan a aparecer los derechos y los deberes. ¿Dónde se construyen estos derechos y deberes? ¿Dónde se construye la ciudadanía, este animal político? Se construye en el espacio público como el ágora. Sin duda, en aquella época, un espacio excluyente, pero era un espacio donde se construía la ciudadanía. ¿Y para qué? Esto nos dice también Aristóteles, para producir, entre comillas, la ciudad feliz y virtuosa. Y yo creo que de eso se trata, una ciudad feliz y virtuosa en los tiempos griegos. ¿Pero esto qué quiere decir? Que la ciudad no puede ser objeto exclusivamente objeto de obtención de beneficios económicos. En otras palabras, la ciudad no debería ser el lugar de la acumulación diferenciada de recursos y de inversiones. Debe ser el lugar donde se construya el bien común, donde se construya el bien vivir, que también la Constitución del Ecuador y la Constitución de Bolivia lo plantean como es el buen vivir o el vivir bien. Por eso la ciudad es al mismo tiempo tres cosas. Un lugar con autogobierno, es decir, es autónoma, lo que planteábamos hace un rato del derecho de la ciudad, y eso no es otra cosa más que la polis. El lugar con autogobierno, autónoma, es decir, el derecho de la ciudad. En segundo lugar, es el espacio común, el ayuntamiento, que es una palabra hermosa, el ayuntamiento, es decir, donde se unen, es el espacio común, que es la urbs. Y en tercer lugar, es la construcción social o ciudadanía, que es civitas. En segundo lugar, o el segundo paso, es ya cuando llega Francia. Llega Francia ya con la instalación de la Guerra Fría, por la presencia sin par, con una fuerza pero muy, muy fuerte, de la Unión Soviética confrontada con Occidente, principalmente con Estados Unidos. Y aquí se polariza el mundo. En ese contexto hay una crisis urbana muy fuerte y la barriada parisina empieza a tomar relevancia, empieza a decir cosas que antes no las decía. En ese sentido, lo que escribe Lefebvre es una descripción de un contexto específico, de la Francia de la revuelta estudiantil y obrera de 1968, es decir, de fines de la década de los años 60 y principios del 70 en la Francia, en la Francia europea. ¿Y en qué se basaba? Básicamente en el traslado, por un lado, de la producción a la reproducción. Es decir, hasta ese momento, el marxismo clásico nos planteaba que la sociedad debería organizarse y debería reivindicar en el ámbito de la producción. Por eso es que se planteó que la clase obrera, que los sindicatos, etcétera, eran el elemento fundamental de la reivindicación social. Pero en Francia, con Lefebvre, nos vamos también al ámbito de la reproducción, es decir, del consumo, de la vida cotidiana, de la reivindicación de la vivienda, de la reivindicación de la calidad de la ciudad. Fue un salto muy importante
en las tesis marxistas. Pasamos de la producción hacia la reproducción. Y el sentido del derecho a la ciudad no era la ciudad existente en aquel momento, que era la ciudad burguesa, sino el derecho a otra ciudad que en aquel momento todavía no logró prefigurar Lefebvre, pero ya empezó a aparecer la idea esta, que finalmente la concreta Harvey, de la utopía de una nueva ciudad. ¿Qué es lo que nos planteaba también Lefebvre? Que se estaba entrando ya en lo urbano generalizado. Es decir, el peso que tenía la función de la ciudad en el modelo de la acumulación. El modelo de acumulación dejó de ser rural, principalmente con la revolución industrial de mediados del siglo XIX, y eso ya se concreta desde más o menos la Segunda Guerra Mundial y su eco que lo recibe Europa en la década de los años 60 y 70. Entonces, la ciudad empieza a ser el eje de la acumulación del capitalismo que en ese momento empezaba a desarrollarse. Y con eso empiezan a haber una serie de asimetrías en las relaciones de poder en los espacios del espacio concebido, es decir, cómo se concibe el espacio, del espacio practicado, donde se vive, y del espacio imaginado, cómo se lo planifica, cómo se lo avisora hacia el futuro. El segundo momento, el tercer paso, es ya la que viene de la visión anglosajona y relativamente reciente con David Harvey desde Nueva York, que es lo que veíamos hace un rato. Y entonces él lo que sostiene es que es el capitalismo especulativo en la ciudad el que induce a generar una visión anticapitalista de la ciudad. El capitalismo especulativo, que es básicamente el capitalismo financiero, por un lado, pero también eso trasladado a la ciudad. La especulación del suelo, lo que significa la especulación inmobiliaria como la base material de toda esa economía que empezaba desde esa época a desarrollarse. Y se fortalece aún más el planteamiento de Lefebvre al retrabajar la contradicción capital-trabajo al interior de la ciudad. O sea, ya no solo es al interior de la fábrica, ya no solo es en el ámbito de la producción, sino principalmente en la ciudad como en el ámbito del consumo. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que se ve? Que el aparato productivo que tiene la ciudad, en otras palabras, la infraestructura y los servicios, no están destinados a que la gente viva mejor, a que la calidad de vida se incremente, a las tesis estas del buen vivir que ya están en las constituciones recientes en América Latina, sino básicamente para que el aparato productivo tenga mejores servicios e infraestructuras, con lo cual la ciudad se convierte en el espacio de acumulación fundamental. En otras palabras, la infraestructura no está destinada a mejorar la calidad de vida, sino está destinada a mejorar los procesos de acumulación de capital que se desarrollan con una fuerte presencia. Y aquí el salario indirecto que tienen los sectores populares es muy bajo como para entrar en esa lógica mercantil, y lo que viven es básicamente la desposesión. Lo que hoy día se llama de alguna manera la gentrificación, que es el desplazamiento de aquellos sectores donde han estado históricamente por la presencia del capital y por la presencia de sectores mucho más presentes. La tercera idea ya es qué es lo que pasa en América Latina con el derecho a la ciudad. La ciudad de América Latina desde mediados de la década de los años 80, principios de los 90, es decir, hace aproximadamente unos 30 años, empieza a vivir una gran transformación que se incuba en una contradicción muy clara. Los procesos de democratización. Eso es lo que les decía hace un momento. Solo siete países de América Latina elegían sus autoridades en la década en 1985, pero América Latina empieza a vivir los procesos de redemocratización, es decir, del paso de los regímenes dictatoriales a los regímenes democráticos de elección popular a fines de los años 70, principios de los 80. Y ese proceso de redemocratización, no solo que es el volver a la elección de sus autoridades máximas, sino que empieza también a extenderse por los territorios.
los municipios empiezan a ser electos popularmente. Pero ¿qué es lo que ocurre? En ese mismo contexto, en esa misma coyuntura, no solo que hay un proceso de democratización de los gobiernos nacionales y también de la escena local, de los gobiernos municipales, sino que también hay la entrada con fuerza de la ciudad neoliberal. Y esto hace que esa contradicción, esa tensión, sea el elemento clave de la ciudad actual en estos últimos 30 años. Por eso es que emerge una nueva posición de la ciudadanía, ya no de los trabajadores, ya no de los sindicatos, que ya no sale de la fábrica, sino salen de los barrios. Se pasa del sindicato al barrio. Y en ese sentido empezamos a ver la Constitución del Brasil, que en el año 1988, aquí está mal, no es 1998, sino 1988, Brasil ya tiene el derecho a la ciudad en su Constitución, obviamente con la influencia de estos grandes pensadores, pero aquí lo que se nota claramente es que hay un movimiento en el Brasil muy fuerte, que era el movimiento de la reforma urbana, que fue un movimiento popular que se desarrolló en todo el Brasil y que tuvo una fuerza tan grande que en el regreso a la democracia en 1988 con la nueva Constitución aparece ya todo un capítulo respecto de esto, que lleva posteriormente a lo que se denominó el Estatuto de la Ciudad, que incorporó muchas de las reivindicaciones de estos sectores, y también ya en el ejercicio de gobierno con el presidente Lula a tener el Ministerio de la Ciudad. En otras palabras, yo creo que el Brasil ha sido en América Latina el país que más desarrolló lo que significa el estatuto, lo que significa el derecho a la ciudad, y lo hizo desde las estructuras de base, e incluso de las comunidades eclesiales de base, que fueron un poco las que se confrontaron con las dictaduras militares, las que condujeron a que se ubique el derecho a la ciudad en la Constitución del Brasil. La siguiente constitución es la Constitución del Ecuador, en 2008, pero es un cambio notable y distinto a lo que ocurrió en el Brasil, porque en el caso del Ecuador, la nueva Constitución no nace de un proceso dictatorial, no nace de las reivindicaciones sociales, no nace de la movilización social, sino que nace desde el gobierno con lo que se denominó la Revolución Ciudadana y Rafael Correa a la cabeza. Ahí aparece en el año 2008 un artículo donde se especifica claramente que se debe impulsar el derecho a la ciudad. Luego, 8 años después, aparece en la nueva agenda urbana que se aprueba en Quito, en la Cumbre Mundial de Ciudades. En otras palabras, si ustedes ven aquí claramente, lo que aparece son las 3 visiones del derecho a la ciudad. En el caso de Brasil, era más una nueva ciudad. En el caso del Ecuador, era más un acceso a la ciudad. Y en el caso de la nueva agenda urbana, es más una institucionalización como un derecho más, que incluso ni siquiera se lo promociona como tal. Y el último es en la Ciudad de México, en el 2018, es decir, 2 años después de la nueva agenda urbana, que en la Constitución de la Ciudad de México, un estatuto jurídico, una norma jurídica específica de la Ciudad de México que le convierte en una especie de estado más de la Federación Mexicana, y ahí se incorpora con un desarrollo muy interesante la propuesta del derecho a la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido en América Latina? La presencia de una ciudad neoliberal con mucha fuerza, que es paralela a la elección popular de autoridades locales, que muestran una tensión permanente. Y entonces aquí, ¿qué es lo que ha habido? Lo que decíamos hace un momento, un retorno a la democracia y una extensión, o sea, un retorno y extensión de la democracia, retorno al nivel nacional y extensión al nivel territorial de la democracia, que hace que las demandas sociales se descentralicen, que ya no se dirijan al ámbito nacional, sino que se descentralice el conflicto y se ha manejado eso por los municipios. Y eso es bastante complicado porque hay una restricción a los derechos y libertades ciudadanas por la vía mercantil. En otras palabras, se establece la soberanía del consumidor. Es decir, tanto tengo, tanto soy.
ya no es como en el periodo anterior que surgió en la década de los años 30, 40, en general en América Latina, con el nacimiento de las villas miseria, las favelas, los pueblos jóvenes, los barrios de rancho, etcétera, con los distintos nombres que había en América Latina, donde fue más bien la cuestión legal, por las invasiones, por la urbanización, por fuera de las condiciones jurídicas, etcétera, que en aquella época se planteó esto de la ciudad dual, es decir, la ciudad legal y la ciudad ilegal, la ciudad formal y la ciudad informal. Ahí apareció probablemente uno de los libros más interesantes de aquella época, de Jorge Enrique Ardoy, de Argentina mismo, que escribió con David Satterthwaite un libro que se llamó La ciudad legal y la ciudad ilegal. Entonces, en aquella época fue el tema de la legalidad lo que de alguna manera establecía la presencia o no en la ciudad. Y ya desde fines del siglo pasado es la soberanía del consumidor. Es decir, cuánto tienes, dónde te ubicas. En otras palabras, nuestras ciudades son un claro espejo, un claro reflejo de los ingresos que tiene la población para localizarse donde corresponda. Y en ese sentido, la ciudad se convierte en el espacio de mayor confrontación social, porque allí convergen los distintos. Ya no es la fábrica, ya no es el ámbito de la producción, es el ámbito del consumo, es la ciudad donde hoy día estamos viviendo la gran cantidad de conflictos que existen en nuestros países y en nuestras ciudades. Frente a eso, ¿qué es lo que se planteó? Fortalecer la descentralización. Por eso es que se les entrega más competencias a los municipios para que esas más competencias y más recursos lo que hagan es descentralizar el conflicto, que es lo que veíamos hace un rato. Y en ese sentido se han planteado dos tipos de políticas urbanas. La una de fortalecimiento de la tesis de mercado, que hay ciudades muy claras, muy específicas, como por ejemplo la ciudad de Guayaquil, aquí en mi país, en el Ecuador, o el caso de Monterrey en México, el caso de Medellín en Colombia y así sucesivamente. Y hay otras ciudades que han visto fortalecer lo público, la ciudad de lo público. Y ahí se tiene esto que en algún libro escribí que se llamaba el retorno de lo público o el giro a la izquierda en las ciudades de América Latina. Y están ciudades como Porto Alegre, Belo Horizonte, San Pablo en Brasil, están ciudades como el propio caso de Bogotá, el caso de México, Ciudad de México, que desde el año 97 sostiene esa situación, o el caso de Montevideo, que tiene más de 30 años con esa política y que ha sido capaz en este último tiempo incluso de enfrentar un gobierno de un signo totalmente distinto. Entonces, aquí se ve también cómo el derecho a la ciudad es asumido desde la lógica del mercado, donde desaparece, se vacía, como dijimos al principio, y en el caso de lo público empieza a ser asumido de una manera absolutamente explícita. Entonces, el derecho a la ciudad, como vemos, no es estrictamente una definición jurídica, sino que es una definición política, incluso no solo de reivindicación, de lucha, de demanda, sino también de política pública, de representación. Y es básicamente la posibilidad que tiene de transformar la ciudad, la urbe. Es la capacidad social de transformación de la urbe, para lo cual los actores fundamentales ya no son, como veíamos hace un momento, los sindicatos, sino son los movimientos sociales y populares, las comunidades de base, los colectivos ciudadanos, los que están teniendo un peso cada vez más significativo. En otras palabras, es una reivindicación de un nuevo proyecto de ciudad. El derecho a la ciudad es un nuevo proyecto de la ciudad que articula nuevas formas de gobierno. Esto es, en algunos casos, municipalización de funciones y atribuciones, que los municipios tengan más recursos, más competencias, que los gobiernos sean de proximidad, de representación, etcétera, etcétera. Es decir, articula un gobierno distinto, articula un espacio público también distinto.
Y aquí aparece una cuestión muy clara, sobre todo en la época del COVID que nos ha tocado vivir, donde hemos visto que el espacio público no puede ser entendido exclusivamente como un concepto abstracto, porque el espacio público, por ejemplo, en los sectores de altos ingresos, es un espacio público con sentido privado, con beneficio privado. En el sector privado, en el sector de los populares, en muchos casos ni siquiera hay espacio público. Y cuando lo hay, lo que existe es que el espacio público es una extensión del espacio doméstico. Les pongo un ejemplo. La tienda de la esquina, y aquí un dato, en Lima, el 11% de la población de bajos ingresos tiene refrigeradora, lo cual quiere decir que el 90% de la población no lo tiene. Y entonces, ¿cómo mantiene sus productos en buenas condiciones? Pues básicamente la tienda de la esquina se convierte en la alacena de la casa. Y al convertirse la tienda de la esquina en la alacena de la casa, no es otra cosa más que una prolongación del espacio público en el espacio doméstico, o al revés, una prolongación del espacio doméstico en el espacio público. Lo mismo ocurre con el trabajo, lo mismo ocurre con la recreación. Nosotros hemos visto fotos en muchísimas ciudades de América Latina por el tema del hacinamiento, es decir, en 1 o 2 cuartos viven 5 o 6 personas, y la única posibilidad que tienen de establecer algún nivel distinto de conflicto dentro de la familia es sacando a la vereda, a la banqueta, una silla, una banca para estar ahí al pie de la puerta de acceso a una vivienda. Con lo cual eso se convierte en su sala, que también termina siendo una prolongación del espacio público en el espacio doméstico o al revés. Y en tercer lugar, no solo que es una articulación del espacio, no solo que es la articulación del espacio del gobierno y de un gobierno distinto, sino que también es de un espacio público totalmente distinto y también de una ciudadanía diferente, que ya no es la misma. Finalmente, algunas conclusiones. Sin duda que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo y es una fase superior de los derechos humanos, porque es lo que veíamos hace un rato, un tema de producción de la ciudad, de apropiación de la ciudad y de participación social. Es muy distinto incluso a los otros derechos que existían antes. En ese sentido es un derecho colectivo, un derecho humano colectivo, que tiene un control democrático de la producción y del excedente. Ahí aparece el sentido del gobierno. No es exclusivamente el acceso individual a los recursos previamente producidos por la ciudad, sino que es la posibilidad de cambiar y reinventar esa ciudad que le pertenece, que le es propia, que no le es ajena, y por lo tanto no es que uno reivindica desde fuera, sino que es desde adentro. El ejemplo que les ponía de la inclusión, la ciudad inclusiva. Este es el caso específico. No se trata de mantener la misma ciudad sumando, porque además ni siquiera se suma la totalidad de los sectores, sino de crear una ciudad totalmente distinta para que los pueblos y nacionalidades indígenas se sientan como parte de la misma, los derechos de género, pues pase lo mismo y así sucesivamente. En otras palabras, es un poder colectivo que surge de este colectivo, de este derecho colectivo, para el vivir bien aristotélico, que veíamos al principio, o el derecho del bien vivir que tiene Bolivia y que tiene Ecuador en sus constituciones. Lo que tenemos aquí es lo que podríamos definir este vivir bien, esta nueva ciudad, que es para vivir bien, no para generar más riqueza, sino una nueva ciudad para vivir bien, el buen vivir. Entonces aquí introducimos el concepto de justicia espacial de Edward Soho, que me parece que es un concepto que hay que trabajarlo todavía, pero es muy interesante, porque eso permite que haya la diversidad, la inclusión entre los distintos sectores que producen y se apropian de la ciudad,
y por otro lado, la posibilidad de la articulación armónica con la naturaleza. Que haya una justicia ambiental dentro de la justicia espacial que es la ciudad. Que haya, en segundo lugar, una gestión democrática, transparente, honesta, próxima, representativa, etcétera, etcétera, que permita que la sociedad disfrute de esa ciudad. Para lo cual es absolutamente necesario que haya una función social del suelo urbano y toda de la lógica inmobiliaria, y también haya una función social del medio ambiente. En Chile, por ejemplo, el agua es propiedad privada. Eso no puede ser. Eso tiene que ser parte de la función social del medio ambiente. Y termino con una cita de fútbol de Alfio Basile. Él dice: yo coloco perfectamente a mis jugadores en la cancha. Lo que pasa es que empieza el partido y ellos se mueven. Alfio Basile dijo esto justificándose probablemente de un partido en que no le fue muy bien. ¿Y por qué se justifica? Porque él se presenta como un planificador urbano, es decir, un estratega, que coloca perfectamente a los jugadores en la cancha. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ubicar perfectamente a los actores del desarrollo urbano en la cancha que es la ciudad. En otras palabras, la cancha solo se traza, solo se juega con jugadores, solo con actores, solo con movimientos sociales. ¿Y por qué esto? Porque cuando empieza el partido, ellos se mueven. Y eso es lo que ocurre de forma permanente en nuestras ciudades. Yo creo que un entrenador de fútbol es exactamente igual a un planificador urbano, que son estrategas. Lo que hacen es marcar la cancha, definir los actores, el peso que tienen, y en ese contexto generar las distintas estrategias para que todos puedan obtener un buen resultado. Esto es lo que tenía preparado Miguel, así que muchísimas gracias. Si tienen comentarios, preguntas, críticas, bienvenidas. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, a ver, para ordenarnos, aquí hay bastantes participantes en la sala y algunos están participando desde un streaming en Facebook que hemos permitido para que la sala quede más aliviada. Por lo tanto, no sé si hay alguna pregunta en el chat o en alguna de las dos vías por las cuales se está difundiendo en este momento tu conferencia. Preferimos que las consultas sean en el chat para evitar, digamos, que la extensión, que sean demasiado largas, porque, bueno, primero hay un respeto hacia tu tiempo, otro es el tiempo que necesitamos para trabajar en nuestra escuela de invierno, que es la que le está dando marco a esta presentación. Yo entiendo que esto debe ser muy difícil porque tu presentación mueve a mucha reflexión, mueve a mucho interrogante, a mucha especulación y seguramente debe haber más de alguno con alguna inquietud. Por eso les pedimos que hagan un esfuercito y tal vez puedan escribir las preguntas en el chat. Aquí hay una pregunta, Fernando, de Diego Aguirre, que nos consulta. Este nuevo proyecto de ciudad tiene relación con la descentralización y la desconcentración de los niveles de competencia que le corresponden al gobierno central y a los gobiernos municipales. A ver, una pregunta clara, Diego, porque va en la línea justamente de lo que yo presentaba, que tiene que haber una gran relación entre el derecho de la ciudad y el derecho a la ciudad. Cuando hablamos de descentralización, lo que se busca es la transferencia de los tres elementos que les había dicho. Por un lado está los recursos económicos, en segundo lugar están las competencias y en tercer lugar la elección popular de autoridades. ¿Y por qué esto? Porque cuando nosotros elegimos autoridades locales, tenemos que definir qué es lo que van a hacer. Y no solo eso, con qué recursos van a hacer. Porque si nosotros elegimos autoridades y les entregamos muchas responsabilidades y no competencias, lo que va a ocurrir es que esas autoridades se van a quemar en un plazo relativamente corto, con lo cual el conflicto va a ser mucho más fuerte. Por eso es que yo creo que para cumplir con el derecho a la ciudad es absolutamente necesario y explícito que haya el derecho de la ciudad, que es en los términos que ha planteado la pregunta Diego.
Veo otra pregunta más debajo, Fernando. ¿Qué importancia tiene la voz de los actores en pensar la ciudad y en construirla? Mucha, mucha, mucha. Creo que ese es uno de los grandes problemas que nosotros estamos teniendo, porque me da la impresión que muy poco se discute la ciudad. Nosotros estamos discutiendo mucho más cuestiones de orden nacional. Hay una lógica, llamémosla así, estadocentrista, por ejemplo, de la economía. Nosotros discutimos en nuestras ciudades, los actores principales de nuestras ciudades discuten las tasas de interés, discuten la balanza comercial, discuten los impuestos, etcétera, etcétera, variables macroeconómicas, pero muy pocos discuten la economía urbana. Y yo creo que eso es absolutamente necesario, y no solo desde los sectores productivos, llamémoslo así, y no solo desde los sectores académicos, sino también desde la sociedad y las organizaciones urbanas que están también muy vinculadas a reivindicaciones explícitas. Por ejemplo, a un servicio determinado, es decir, que pase la línea del autobús por tal lugar, o que se abra nuevos servicios para tal lugar. Yo creo que eso es necesario, pero también tiene que haber todo un debate ahí respecto de estas condiciones generales. Muy bien, aquí hay otra consulta sobre si existen acciones individuales que podamos hacer para llegar a cumplir el derecho a la ciudad o el cambio solo llegará a partir de un movimiento colectivo. La suma de individualidades hacen movimientos colectivos. Yo creo que es muy difícil que cada uno de nosotros se vaya por su lado. Yo creo que aquí es la necesidad de construir movimientos colectivos, de tener el barrio, de tener el colectivo, de tener el movimiento, etcétera, y también tener obviamente toda una discusión en el ámbito académico. ¿Qué tipo de ciudad queremos? Porque si seguimos pensando en la ciudad que nos han enseñado en nuestras universidades, es muy probable que los resultados que nosotros produzcamos sean exactamente los mismos que tenemos hasta ahora. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta orientada a saber cómo manifiestan sus voces los barrios periféricos carenciados en una ciudad como Santa Fe. Sus representantes no son emergentes de estos lugares. Bueno, hay muchas personas que no nacieron en la ciudad que viven. Los procesos de migración en América Latina han sido muy fuertes. Aquí les doy un dato. En 1950, el 41% de la población vivía en ciudades. Hoy día vive el 84%. Eso significa que la migración del campo a la ciudad fue muy fuerte y sigue siendo fuerte, pero ya cada vez menos. Porque si tenemos el 84% de la población viviendo en ciudades, eso significa que en el mejor de los casos estaría por migrar, si es que ese es el proceso finito, el 16%. Más bien, yo lo que estoy viendo este rato, hay procesos de desurbanización. Es decir, que mucha población está regresando hacia lugares periféricos a nuestras ciudades, hacia zonas de migración reciente o hacia ciudades más bien pequeñas. Aquí les doy algunos datos de ciudades grandes. El caso de Ciudad de México está perdiendo 150,000 habitantes por año. El caso de Nueva York, en este COVID, se le han ido 800,000 personas. Pero no es el caso de Nueva York, es el caso de la Gran Manzana, es decir, el centro de Nueva York. De Londres se han ido el 9% de la población. De Lima se fueron 300,000 personas. En otras palabras, yo creo que hoy día estamos viviendo un proceso de desurbanización relativamente fuerte que hace que las cosas cambien. Ahora, el otro movimiento migratorio que está ocurriendo es que si bien ha bajado sustancialmente el movimiento migratorio rural-urbano y se ha incrementado el urbano-rural, hoy día tenemos un movimiento muy fuerte urbano-urbano. Y este urbano-urbano es de carácter internacional. Miren las migraciones venezolanas, las migraciones haitianas, las migraciones cubanas, las migraciones colombianas, etcétera, etcétera, están produciendo
una migración ya no rural-urbana, sino urbana-urbana de carácter internacional. Y nuestra migración hacia los Estados Unidos y hacia Europa es muy fuerte. No por otra razón se habla de que algunas ciudades de los Estados Unidos son las segundas o terceras ciudades de nuestros países. Por ejemplo, la de Miami es la segunda ciudad cubana, Nueva York es la segunda de San Salvador, y así sucesivamente. Este rato, mexicanos en los Estados Unidos superan los 18, 20 millones de habitantes. Y todos, o la mayoría de ellos, están trabajando en los ámbitos urbanos y vinieron previamente de condiciones urbanas. Y tenemos otra pregunta y creo que con esta vamos a tener que ir cerrando porque si no ya nos estamos abusando mucho de tu tiempo. ¿Cómo pensar la participación ciudadana en el diseño institucional de nuestras ciudades? ¿Tienen un rol central en el desarrollo del derecho a la ciudad? Sin duda, sin duda. Cuando hablaba del gobierno y tiene que cambiar el gobierno, estaba pensando en eso. Y aquí lo que tenemos que tener son formas de representación política en los consejos, en las empresas municipales, etcétera. Pero a su vez tenemos que tener una forma de proximidad de los gobiernos locales en los territorios. En muchas de las ciudades capitales de América Latina y en las ciudades grandes ya se tiene subadministraciones municipales. Por ejemplo, Bogotá tiene 20 alcaldías menores. Lima tiene 46 alcaldías distritales. Montevideo tiene 8 municipios dentro de Montevideo. Ciudad de México tiene 20 delegaciones o alcaldías dentro de la Ciudad de México. Entonces, yo creo que eso también ayuda porque mejora la representación de la sociedad y establece puentes de tomas de decisiones. Pero también está, por ejemplo, una cosa que nos vino de Brasil, que es muy interesante, el famoso presupuesto participativo. Si nosotros queremos que haya inversión que se democratice, tiene que ser absolutamente participativo. Y probablemente aquí tendríamos que subir los porcentajes de participación económica de los barrios para que eso ocurra. En otras palabras, yo creo que la institucionalidad del gobierno local tiene que modificarse y también la ciudadanía tiene que presionar para que sean instituciones, gobiernos más democráticos, más representativos, más de proximidad y más de participación, porque hasta antes de la década de los años 80 los municipios eran representativos del gobierno nacional. Luego se empezaron a hacer gobiernos democráticos electos popularmente y ahora lo que estamos viendo son organizaciones intramunicipales donde la autonomía ya no es la relación de ese municipio, de esa ciudad con el gobierno nacional, sino también de la autonomía de esa subalcaldía o alcaldía menor con respecto al municipio de la ciudad. Muy bien, muy claro. La verdad es que ha sido muy, muy interesante para todos nosotros. Aquí yo veo que hay, además de nuestros estudiantes de la Escuela de Invierno, tenemos profesores, tenemos decanos de facultades escuchando esta conferencia, lo cual nos llena de satisfacción porque ha sido para nosotros un gran esfuerzo y también ha sido un gesto de enorme generosidad de Fernando compartir este momento con nosotros. Esta escuela de invierno no tiene la vocación de apuntar a un conocimiento erudito, específico sobre los distintos aspectos de la realidad latinoamericana, sino por el contrario, tratar de generar una sensibilidad sobre la realidad y un enfoque integral, global, sobre lo que pasa en nuestra región y en nuestros países. Pero una charla y una presentación con la calidad conceptual, con la profundidad con la que nos ha ilustrado hoy Fernando, resulta de mucho valor y también de una gran inspiración para nuestros estudiantes y para toda la comunidad académica que forma esta Escuela Internacional de Invierno. Yo te agradezco muchísimo, Fernando, en nombre de nuestras autoridades, que ya lo han hecho personalmente, pero fundamentalmente de nuestro equipo de trabajo, de estos profesores que integramos la Escuela Internacional de Invierno y de los estudiantes que cada año confían de algún
alguna forma en nosotros. Creo que hasta aquí ha llegado esta presentación. Le voy a pedir a los estudiantes de la Escuela de Invierno que se queden un ratito más, porque los tengo que torturar un poco todavía con algunas consideraciones sobre la práctica, las consignas y las tareas que tenemos que desarrollar. Yo no sé si el rector quiere cerrar este acto de alguna forma y al menos damos la despedida entonces a Fernando. Agradecerle, no necesitamos más. Así que dejemos que Fernando salude y agradecerles a él fundamentalmente por esta hermosa charla. Bueno, de nuestra parte, Fernando, entonces estamos despidiendo hasta la próxima, cuando sea posible presencial, a un amigo de la casa, a Fernando Carrión. Muchísimas gracias, Fernando. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al rector y sin duda a la Universidad Nacional del Litoral por la posibilidad de conversar sobre un tema que yo considero que es de muchísima importancia. Contigo tenemos temas pendientes que trabajaremos en el interno, pero ha sido una experiencia muy, muy rica y espero que haya servido para el inicio de esta 9ª Escuela Internacional de Invierno. 9ª, impresionante. Se les felicita y muchísimas gracias.